Muy bien, estimados y estimadas estudiantes, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales de su escuela San ¿Qué guay Alfonso vengo a Vespertino. buscar? Les comento, el día de hoy Pablo, tenemos ¿qué vengo a algo... buscar? Agua helada. Apague los micrófonos, por favor. Ahí sí. El día de hoy tenemos una clase muy importante porque, como les venía comentando, y también algo se había hablado la semana pasada, esta semana oficialmente tenemos la prueba de Ciencias Naturales, que es la prueba de término del trimestre y que, además de incluir los contenidos de la última unidad que hemos estudiado, es una prueba que tiene 2 notas, ¿ok? Por lo tanto, es una prueba a la que hay que dedicarle mucha atención. Ahora, nosotros conversábamos con la profesora de ciencia que a lo mejor habían cosas que podían quedar un poquito en el aire o que podían dificultar, entonces tomamos la decisión de en esta clase hacer un repaso de los principales contenidos, ¿ya? En esta oportunidad no vamos a tener un repaso tan divertido como los que hacíamos antes, no tenemos un juego ni nada por el estilo, pero sí voy a utilizar la misma información de las clases para aclarar los puntos principales para que ustedes se vayan con la idea clarita. Una vez que hagamos el repaso, les vamos a habilitar la prueba para que usted la pueda contestar. Va a tener plazo hasta las 10 de la noche del día miércoles para contestar la prueba, ¿ok? Pero solo tienen un intento para contestarla, así que elijan bien el momento cuando la vayan a realizar, porque es solo un intento y se quedan con ese intento. Aparte de eso, una vez que terminemos la grabación, ¿cierto? La parte del repaso de la clase, les voy a mostrar sus notas, para que ustedes sepan qué notas llevan hasta el momento. Así, todas las personas que me han preguntado si me deben o no algún trabajo lo van a saber ahora. Y van a tener igualmente plazo hasta el miércoles a las 10 de la noche para hacer esos últimos trabajos los que me deban el trabajo. Luego de eso, dejo de recibir trabajo, reviso todo, pongo las notas y el próximo lunes van a tener sus promedios. ¿De acuerdo? Así que, con las instrucciones claritas entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que va a ser una clase básicamente donde vamos a revisar los principales contenidos que entran en la prueba. Los contenidos que entran en la prueba, estimados y estimadas, son los contenidos referidos principalmente a lo que es el flujo de información en el organismo, particularmente en las materias de reproducción, herencia y evolución. ¿Ya? Les pregunto, ¿se puede ver la presentación de la clase? Sí, profesor. Muy bien. Sí, Esta es la profesor. misma presentación Sí, que profe. tuvimos clase hace bastante tiempo atrás, pero toca los contenidos del ADN y el ARN, y que por ahí es importante repasar porque en algunos de los trabajos que ustedes me mandaban de las guías del ADN y la ARN, habían cositas que de pronto podrían haberse mejorado, ¿ya? Así que vamos a recordar los principales contenidos, ya que esto se va a preguntar en la prueba. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, y relacionando de inmediato los contenidos de herencia con los contenidos de evolución, es que toda la información genética se encuentra en las células, ¿cierto? De hecho, uno de los postulados de la teoría celular dice que la célula es la unidad de los seres vivos que almacena toda su información genética. Yo les pregunto a ustedes, en el tipo de célula que forma el ser humano, ¿dónde está contenido nuestro ADN? Si yo quisiera, por ejemplo, extraer todo el ADN de un ser humano, ¿a qué parte de la célula me tengo que dirigir? Al núcleo, perfecto. Hay varias personas lo comentaron. Muy bien. En el núcleo celular entonces está contenido el 99.9% del ADN de una célula. ¿Ok? Ahora, es importante aclarar que existen dos tipos o modelos celulares, ¿cierto? Esto ustedes lo saben. Existen las células procariontes y existen las células eucariontes, ¿ya? Las que nos forman a nosotros son este tipo de células de acá, las células de tipo eucarionte. Pero acá hay un detalle importante, y esto lo vamos a vincular de inmediato con lo que hemos visto de evolución. Si bien es cierto, son dos modelos celulares completamente diferentes, la hipótesis dice que las primeras en aparecer en el mundo fueron las células de tipo procarionte. ¿Ok? ¿Por qué se cree que las células de tipo procarionte fueron las primeras en aparecer? Porque son modelos celulares mucho más simples y que de hecho no tienen la complejidad estructural interna que tienen las células de tipo eucarionte. Por lo tanto, según las teorías sobre el origen de la vida que hemos estudiado, pensando en que la vida se pudo haber originado a partir de procesos químicos, ¿ya? Se cree que a partir de esos primeros procesos químicos, lo primero que se formó fueron células muy similares a las células de tipo procarionte. Y que estas, mediante ciertos procesos de evolución, dieron origen finalmente a las células eucariontes, que tuvieron la capacidad de agruparse para dar origen a seres vivos multicelulares. ¿Ok? Entonces, es importante recordar que si bien es cierto, existen dos tipos, dos modelos celulares diferentes, se sabe que las células procariontes fueron las primeras en aparecer y que éstas dieron origen a las células eucariontes. Y uno de los grandes avances en la evolución celular fue el hecho de que apareció el núcleo.
Porque si ustedes se fijan, la célula procarionte tiene su material genético, pero lo tiene disperso en su citoplasma, no está protegido, ¿ok? Y el hecho de proteger el material genético es súper importante para la vida de una célula, ya que si su ADN sufre daño, la célula puede dejar de funcionar e incluso morir, ¿ya? O tener otras consecuencias, por ejemplo, para la salud de un ser vivo multicelular. Si nuestro ADN se daña ahora, lo más probable es que desarrollemos un tipo de cáncer, por ejemplo. Por eso el ADN es un componente que tiene que protegerse mucho y por eso existe esta estructura que lo protege, que es el núcleo celular. ¿De acuerdo? Entonces, en el núcleo celular yo puedo encontrar, como les dije, prácticamente todo el ADN de la célula, pero este ADN, como es tan largo, tiene que compactarse, enrollarse para que quepa dentro de esta estructura chiquitita que mide apenas entre 3 a 10 micrómetros, yo diría entre 3 micrómetros de largo, o sea, son unas estructuras sumamente chiquititas. ¿Ok? Sí, es una especie de supercondensación, por decirlo de alguna manera, de lograr que una gran cantidad de ADN quepa en un espacio tan chiquitito. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del núcleo celular está el ADN. El problema es que la célula tiene que hacer sus procesos vitales fuera del núcleo celular. ¿Ok? Tiene que, o sea, de alguna manera, la información que está dentro del núcleo tiene que salir del núcleo para llevar información a otras partes de la célula para que la célula haga sus procesos, forme proteínas, forme estructuras, se reproduzca, haga todos sus procesos. Entonces, ¿cómo sale la información desde el núcleo de la célula si está compactado en forma de cromosomas, ¿ya? Que son estas estructuras de acá que se forman a partir del ADN. La respuesta está en comprender cuáles son los procesos moleculares que ocurren con el ADN. Sucede que el ADN puede llevar a cabo dos procesos. Uno, que es el proceso de replicación, donde el ADN se copia y forma más ADN, u otro que se llama transcripción, que es cuando la información del ADN es utilizada para generar otra molécula diferente llamada ARN. ¿Okay? El ARN es la molécula que lleva una copia, por decirlo así, una copia en negativo de la información que hay en el ADN, y el ARN sí tiene la capacidad de salir del núcleo celular, ¿ya? ¿Y cómo sale el ARN del núcleo celular? Lo hace porque, como ustedes pueden ver en esta imagen, el núcleo celular tiene pequeños orificios, ¿ya? Orificios que se llaman poros nucleares. Por estos poros no puede pasar el ADN, pero sí puede pasar el ARN, que es una molécula similar al ADN, pero mucho más simple, mucho más pequeña, y por lo tanto puede pasar por los poros. Por lo tanto, cuando la célula necesita realizar algún proceso cuya información esté contenida en el ADN, lo que va a pasar es que se va a leer una hebra del ADN específica, y a partir de esa información se va a formar una hebra complementaria de ARN, que lleva la misma información de ese ADN. Por lo tanto, ese ARN es capaz de salir del núcleo celular y se va a dirigir, ¿cierto?, a las partes de la célula donde necesita ir esa información para un proceso en particular. ¿Okay? Entonces, importante, el ADN no sale, lo que sale es el ARN. Ahora, hablando de ADN y ARN, ¿qué son exactamente estas dos moléculas? Esto lo dijimos también hace algunas clases, pero siempre es bueno recordarlo. Son moléculas que pertenecen a un grupo grande de moléculas llamadas ácidos nucleicos, y que se caracterizan principalmente por tener componentes ácidos, pero también por encontrarse ubicados en los núcleos de la célula, de ahí viene el nombre, de ácidos nucleicos. Las dos principales moléculas de ácidos nucleicos, más no las únicas que existen, por supuesto, son el ADN y el ARN, como ustedes lo están viendo acá. Son moléculas muy parecidas, pero como ustedes pueden ver en la imagen, apenas uno la observa puede encontrar algunas diferencias. Y yo les pregunto a ustedes, para que me nombren, ¿qué diferencias observan y conocen que existen entre el ADN y el ARN? ¿Qué diferencias hay? ¿Serán iguales o no? ¿Qué creen ustedes? Nómbrenme alguna diferencia. El ARN puede salir del núcleo y el ADN no. Muy bien, Valentina, esa es una diferencia funcional. Muy bien. Diferencia estructural. Cuando yo las miro, ¿qué tienen de diferente? Solo tiene una hilera. Muy bien. ¿Cuál Abigail? ¿Cuál tiene una hilera? ¿El ADN o el ARN? El ARN. Perfecto. Solo tiene una hilera. Muy bien. ¿Logran observar otra diferencia entre ellas? Muy bien. El ARN tiene otra molécula, tiene una molécula diferente. Perfecto. Muy bien, ¿ya?
¿Los colores son distintos? Sí, y eso es porque los colores me indican ciertas moléculas, ¿ya? Los colores se ocupan para representar moléculas, ese es un detalle interesante. Timina, ¿ya? Sin la primera A. Entonces, muy bien, lo que ustedes me dijeron es correcto, ¿ya? Entonces, el ADN y el ARN son dos moléculas cuya función es transportar información, ¿ya? Pero la primera diferencia que yo observo es que el ADN es una estructura formada por una hélice doble, o sea, son dos cadenas entrelazadas en espiral, ¿ok? Se dice, en términos técnicos, que son dos cadenas antiparalelas que van en dirección opuesta y que están formando esta estructura en espiral. Y esto es porque químicamente una hebra va en una dirección y la otra va en dirección opuesta, químicamente hablando, ¿de acuerdo? Pero esto es como si yo tomase una escalera con sus dos barandas y los peldaños entre medio y la enroscara. Y se formara esta estructura en forma de hélice, ¿de acuerdo? El ADN tiene esta forma. Entonces, tenemos dos hebras, pero que están unidas por estos peldaños. Los peldaños del ADN están formados por la unión de un componente químico que está en una hebra con otro que está en la otra hebra, y que se unen porque tienen complementariedad o afinidad química. Estos componentes que se usan se llaman bases nitrogenadas. Y en el caso del ADN, la posibilidad de bases nitrogenadas son solo 4. Existen 4 bases nitrogenadas, ¿ok? La adenina, que se representa con la A, la citosina, que se representa con la C, la guanina, que se representa con la G, y la timina, que se representa con la T. ¿Y cómo funcionan estas bases nitrogenadas? Si en una de las hebras del ADN hay una adenina, al frente o en la otra hebra hay una timina, estas se van a unir, porque timina siempre se va a unir con adenina. Entonces, esta combinación va a permitir que las dos hebras se junten. Asimismo, la citosina solo se va a unir con la guanina. Guanina, citosina, da lo mismo el orden, pero guanina siempre se une con citosina y adenina siempre se va a unir con timina. Va a ser esta mezcla de bases nitrogenadas que se van uniendo las que van a ir dando lugar a estos peldaños de la escalera que forman la estructura del ADN, la que después se enrosca y tiene la forma como ustedes lo ven aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la famosa información genética acá? ¿Dónde está esto de que me dicen que el ADN contiene toda la información de los seres vivos? Pues bueno, es la cantidad, el orden, la proporción y la distribución de estas bases nitrogenadas las que son leídas como un código. Y al momento de la célula leer esta información o este código de base nitrogenada en el ADN, es que entiende los procesos que deben realizar. Es decir, al final es la disposición de estas bases nitrogenadas lo que se entiende como información genética. Ahora, si esto lo traspasamos al ARN, vamos a encontrar básicamente los mismos componentes, con una diferencia. En vez de tener la base nitrogenada llamada timina, el ARN va a tener una que se llama uracilo, que es muy diferente, pero tiene una pequeña modificación química. Esa sería una de las primeras diferencias. Aparte, que como ustedes están observando, el ARN solo tiene una hebra, ¿de acuerdo? Timina se cambia por uracilo en el ARN, exactamente, ¿de acuerdo? Ahora, el hecho de que el ARN tenga una hebra significa que es más inestable. El ADN es más estable porque son dos hebras bien unidas, ¿de acuerdo? Eso es un detalle interesante saber. Ahora, ¿por qué se llaman diferentes? Recuerden ustedes que yo en la clase, un poco entre broma, le preguntaba a ustedes que me dijeran qué significaba ADN, ¿ya? Y qué significaba ARN. ADN significa, por sus siglas, ácido desoxirribonucleico, y ARN significa ácido ribonucleico. Si ustedes se fijan, la única diferencia en el nombre es que el ADN se le agrega el desoxi. Y esa palabra en química significa que en alguna parte al ADN le falta un oxígeno. ¿Y dónde le falta un oxígeno? En este componente de acá, que es el azúcar del ADN. ¿Y usted mide el azúcar? Sí. Porque el ADN es una escalerita, pero que está formada por unidades que se van encajando igual que piezas de Lego. Estas unidades que se van encajando para dar forma a la estructura del ADN se llaman nucleótidos. Y un nucleótido está conformado por una de las bases nitrogenadas, porque era de las 4, unida a un tipo de azúcar especial que se llama ribosa o desoxirribosa, y esta ribosa a su vez se une a un fosfato que es un grupo ácido que tiene el ADN. Tanto el ADN como el ARN están formados por nucleótidos, ambos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en esta partecita de acá, se lo voy a marcar acá, justo en esa esquina, al ADN le falta un oxígeno. Y esa es la única diferencia, ¿ya? Porque lo que tenemos acá es un carbono, enlace, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Esa es como la conformación química de esa zona.
En el caso del ARN, este oxígeno se pierde y solo queda carbono e hidrógeno, ¿ya? Y esa pequeña diferencia hace que se pueda diferenciar ADN de ARN. Entonces, si a mí me preguntan una diferencia entre ADN y ARN, uno puede decir que el ADN tiene un oxígeno menos en su azúcar, en el azúcar que forma parte de los nucleótidos del ADN. En cambio, el ARN sí tiene ese oxígeno extra en esa estructura química. Pero es una diferencia química súper chiquitita. Pero eso sirve para diferenciar estructuralmente el ADN del ARN. Entonces, rápidamente, diferencias entre el ADN y el ARN. Primero, el ADN no sale del núcleo, el ARN sí, sale por los poros. Segundo, el ADN son 2 hebras, el ARN es una hebra. Tercero, el ARN tiene un oxígeno más en su azúcar y el ADN tiene un oxígeno menos. Cuarta diferencia, los dos tienen la misma base nitrogenada, solo que el ADN tiene timina y en el ARN esa se reemplaza por uracilo, que básicamente es la misma molécula pero con una pequeña modificación química. Fuera de eso, ambas moléculas tienen la misma unidad estructural que es el nucleótido y tienen la misma función que transportar información genética. Exactamente, Marcelo, como usted dice, timina, adenina, citosina con guanina. Y en el caso del ARN, timina la cambiamos por uracilo. Ambos son ácidos nucleicos, un tipo de macromoléculas, como dice usted. Muy bien, correcto. ¿Ok? Entonces, eso tenganlo presente, porque en la prueba aparece una pregunta en la que les piden establecer diferencias entre el ADN y el ARN, ¿ya? Y aquí se puede observar esto con más detalle. Entonces, como se puede ver acá, ¿cierto? Ambas tienen las mismas bases nitrogenadas, excepto que el uracilo se cambia por la timina. ¿Ven? Aquí tiene esta pequeña modificación química que es la que yo les hablaba. El resto, ambas tienen la misma función. Ahora, ¿en qué momento de su ciclo de vida la célula se encarga de hacer todos los procesos del ADN? Ustedes deben recordar que las células, al igual que cualquier ser vivo, tienen un ciclo de vida, ¿sí? El ciclo de vida se llama ciclo celular, y este ciclo celular tiene una duración variable dependiendo del tipo de célula, ¿ya? Hay células que están continuamente repitiendo este ciclo celular todo el tiempo durante el día, y hay células que hacen este ciclo celular 2 veces en el año, en nuestro cuerpo estamos hablando, o células que se estancaron en algún punto del ciclo celular y no avanzaron más. Todo depende del tipo de célula, ¿de acuerdo? La célula tiene un ciclo de vida marcada por etapas, y estas etapas reciben nombres que se abrevian con letras como usted lo está observando acá. Cuando una célula nace, inicia su vida en una etapa que se conoce como G1, ¿ya? Que básicamente significa etapa de crecimiento. Esta es la etapa en la que la célula crece, empieza a desarrollar toda su maquinaria molecular para funcionar y por decirlo así, alcanza su madurez celular, por decirlo de alguna forma. Luego, la célula tiene 2 opciones. Se dirige a la división celular o se diferencia y se convierte en un tipo de célula especializada y deja de dividirse. En el caso de que la célula se diferencie, entra en una etapa que se llama G0, que es una etapa de diferenciación. Y cuando las células están muy diferenciadas, ya no pueden volver atrás y tener el ciclo celular de nuevo, ¿ya? Es lo que pasa, por ejemplo, con las neuronas. Por eso las neuronas no forman nuevas neuronas. Si no, la célula avanza de la etapa G1 a otra etapa de su vida que se llama fase S o etapa S. S significa síntesis, y síntesis en biología significa formar, crear, producir, construir, elaborar o cualquier sinónimo parecido. No es como el lenguaje cuando a uno le dice, haz una síntesis de esto y síntesis significa resumen. No. En ciencia, la palabra síntesis significa formar. ¿Qué es lo que forma la célula en la etapa S? Más ADN. Por lo tanto, de todo el ADN que tenía lo duplica, genera una copia de su material genético. Y esto lo hace para poder dividirse, porque para que la célula se divide y forma 2 células, tiene que asegurarse de que esas 2 células resultantes tengan la misma cantidad de ADN que tenía la célula original. Por lo tanto, ¿cómo lo va a hacer? Simple, su material genético lo duplica. Y eso pasa a estar en cada una de las células resultantes de la división celular. Esta etapa puede variar su duración, pero la célula, una vez que lo termina, avanza a una siguiente etapa que se llama etapa G2. En la etapa G2 puede durar mucho o puede durar poco. Todo depende de cómo ocurrió la división del ADN. Me explico. Si por alguna razón la célula tuvo problemas para dividir el ADN, si se vio expuesta, por ejemplo, a radiación o a agentes mutagénicos y hubo errores en la replicación, la célula se va a tomar todo el tiempo necesario en arreglar esos errores. Por lo tanto, va a reparar su ADN, va a terminar de preparar la maquinaria molecular para la división, y una vez que esté todo listo, entra a la etapa de división que se llama mitosis.
que básicamente la palabra mitosis significa división del núcleo. La célula divide primero su núcleo en el proceso que se llama mitosis, y luego se divide la célula entera en un proceso que se llama citodiéresis o citocinesis. Cuando hablamos de mitosis, solo nos referimos entonces a la división del núcleo celular, y esto solo va a ocurrir cuando la célula tenga todo su ADN copiado y toda su maquinaria molecular. ¿Okay? Y ahí están las etapas de la mitosis, pero no vamos a entrar en este detalle. ¿Ya? Entonces la mitosis tiene etapas, la célula se divide primero el núcleo, que son mitosis, y luego viene la citodiéresis y la célula se parte por completo. ¿Cuál es el resultado y la intención de esta? Formar nuevas células, pero que conserven la cantidad de material genético que la célula original. Hasta acá, ADN, ARN, ciclo celular. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta, duda, consulta que quieran hacer sobre esta parte antes de pasar a la siguiente sección del repaso? Ya. Ok. ¿Sí? Ya. Sí, es que, claro, necesito que me vayan diciendo como para... Sí, no se preocupen. Pero solamente con que me digan si profe o no profe, y me digan nomás, ¿ya? Para saber si vamos más o menos claro. Ojo que lo que yo les estoy mostrando es lo que se va a preguntar en la prueba, por eso estoy haciendo hincapié en algunos contenidos específicos, ¿ya? Ya, cualquier cosita me van avisando nomás. Entonces, ya entendimos cómo funcionan los procesos en el ADN y que las células necesitan multiplicarse, ¿cierto?, para reproducirse, etc. Vimos también que las primeras células, ¿cierto?, que aparecieron fueron las procariontes porque son más simples, y a partir de ellas se formaron estas células más complejas que vienen a ser las eucariotas. Ahora, los procesos relacionados con el ADN, como lo vimos anteriormente, son clave para entender uno de los fenómenos biológicos de más interés hoy en día, que es la evolución. Porque gracias a los cambios que hay en el ADN, ha sido posible comprender más o menos la dirección y el sentido que tenga la evolución. Y explicar, ¿cierto?, de la mejor manera que se disponga hoy día, que la evolución básicamente es el resultado de los cambios al azar que va ocurriendo en el ADN. Porque si yo modifico la información genética de un ser vivo, este ser vivo, mediante la reproducción, ¿cierto?, puede ir teniendo descendencias con características más o menos favorables que le permitan adaptarse mejor a los cambios. Y esa adaptación a los cambios, dado por la presión del medio ambiente, es el que le da sentido a la evolución, según la teoría de Darwin, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder entender la evolución, tenemos que entender primero, ¿cierto?, cómo funcionaba el ADN. Y el ADN venía a ser la base de... Ahora, punto aparte. La evolución es ante todo un hecho científico, con pruebas más, con pruebas menos, pero es un hecho científico que se estudia y se ha tratado de dilucidar durante mucho tiempo. Y como toda teoría científica, como todo proceso científico, para poder explicarlo, para poder entenderlo, para poder argumentar en base a él, se necesitan evidencias. Y una de las principales evidencias que existen para explicar y reforzar lo que es la evolución viene dado justamente por el registro fósil. ¿Sí? Nosotros debemos recordar que los fósiles vienen a ser básicamente como piezas de un gran rompecabezas. Y este gran rompecabezas es lo que nosotros podemos entender como la historia de la vida. Y cada vez que se encuentran fósiles, es como si nosotros fuésemos poniendo piezas a este rompecabezas para ir entendiendo el cuadro completo. Porque al final los fósiles son estos, son restos de seres vivos que vivieron hace mucho tiempo, pero que son muy diferentes a los seres vivos actuales. Sin embargo, existe mucha evidencia en el registro fósil que se puede utilizar para entender que ciertos seres vivos que existieron antes corresponderían a antepasados de seres vivos que hay ahora. Por lo tanto, el registro fósil pareciera indicar una dirección en el sentido que ha tomado la evolución de la vida. Y es por eso que el registro fósil se utiliza para tratar de entender, ¿cierto?, de modo más completo esto que es la evolución. ¿De acuerdo? Los fósiles, entonces, vienen a ser estos seres vivos o parte de estos seres vivos que se han conservado hasta el día de hoy gracias a ciertas condiciones ambientales específicas. ¿De acuerdo? No solo existen los fósiles de los dinosaurios, que son los más comunes, sino que antes de los dinosaurios existieron millones de años en los que vivieron miles y millones de especies de seres vivos que hoy en día están extintas. Y el registro fósil nos ha permitido entender no solo cómo era la vida en ese tiempo, sino qué especies existían. ¿Ya? Hablando, por ejemplo, del tema de cómo el registro fósil aporta evidencia de la evolución, lo que les mostraba yo en esta clase es un fósil muy particular de un dinosaurio con plumas, llamado Archaeopteryx. Y es una de las tantas evidencias que se utiliza para entender que todas las aves actuales
son descendientes directos de los dinosaurios, particularmente de un grupo de dinosaurios llamados hemiraptores, ¿ya? Es decir, de los raptores, como el velociraptor, por ejemplo. Una variante de esas especies que tenían plumas, ¿cierto? Puede, o de hecho, se afirma hoy en día, ya, lo voy a plantear así, se afirma, que son los que dieron origen a las aves actuales. De modo que hoy en día es posible decir que todas las aves de hoy son dinosaurios, aunque no todos los dinosaurios eran aves. ¿Okay? Y ahí, por ejemplo, tenemos un apoyo del registro fósil para entender este. ¿Sí? Un dinosaurio con plumas, ¿ya? Entonces, así se sabe hoy en día que, por ejemplo, el velociraptor era un animal que tenía plumas, ¿de acuerdo? Exacto, para tener información, como dice Marcelo. El velociraptor tenía plumas, por ejemplo, y muchas aves, raptores, también tenían plumas, entonces desde ahí viene la línea evolutiva de las aves, por ejemplo. Tanto es así que los dinosaurios hoy en día se clasifican por si tenían cadera de ave o cadera de reptil. ¿Sí? Si tienen la misma disposición de los huesos, y es exactamente la misma disposición de los huesos. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, el registro fósil se utiliza para obtener esta evidencia de cómo fue ocurriendo el cambio evolutivo. ¿Okay? Tengámoslo súper presente porque es uno de los argumentos más fuertes que existe para sostener esto de la evolución. El proceso en el que se forman los fósiles se llama fosilización. Y la fosilización es un proceso lento, toma millones de años. Y básicamente lo que ocurre es una transformación química completa del organismo que había original. Y es tan grande esta transformación química que no es posible hoy en día, por ejemplo, extraer el ADN de un fósil. ¿Ya? Esto lo habíamos explicado en la clase, pero cuando el ser vivo se fosiliza, todos sus componentes son reemplazados por minerales y básicamente lo que queda es una roca con la forma del ser vivo. Por lo tanto, esa roca no tiene ADN, sino que solamente tiene la forma del ser vivo original. ¿Ok? Los fósiles se forman por 4 procesos que ustedes están viendo ahí. Por impronta, cuando queda la imagen, ¿ya? La imagen del ser vivo impregnada en la roca. Por ejemplo, lo que ocurre con estos helechos, que lo que queda es una huella de carbono del animal, o sea, del ser vivo original. Por cementación, donde se conserva la forma de un ser vivo, pero sin la acción de la presión del suelo. O sea, el ser vivo murió, ¿cierto? Y en esas condiciones su organismo entero se mineralizó y quedó esta estructura. Esto es lo clásico que pasa con las caparazones de los moluscos, por ejemplo, con los fósiles de los amonites, que eran estos caracoles circulares, ¿ya? Se fosilizaron por este proceso llamado sedimentación, ¿sí? Ahora, lo que caracteriza, por ejemplo, la fosilización de los dinosaurios es este otro proceso llamado mineralización o petrificación, que es lo que yo les decía, que cuando el ser vivo queda enterrado por completo, todos sus componentes son reemplazados por minerales y nosotros podemos encontrar estas rocas con la forma de los esqueletos de los dinosaurios. O un caso muy extraño es que se preserven partes del ser vivo. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, con los mamuts, que muchos mamuts están preservados, ya con estructuras completas, incluso con tejidos, incluso con sangre, han encontrado mamuts, ¿ok? Pero esto bajo ciertas condiciones muy, muy específicas, ¿sí? Entonces, así se forman los fósiles y estos se utilizan para entender esto que yo les decía que es como un gran puzzle que nosotros podemos denominar la historia del, ¿ok? Saltándonos hasta acá, como ustedes saben, los fósiles nosotros los encontramos dentro de lo que son las rocas, ¿ya? Y las rocas vienen a ser mezclas. Químicamente hablando, una roca es una mezcla de minerales de diversa composición. Existen muchos tipos de roca, pero solo en una de ellas yo voy a encontrar fósiles, ¿sí? El tipo de roca en el que se pueden encontrar fósiles son las rocas sedimentarias, ¿ok? ¿Y qué es una roca sedimentaria? Una roca que se forma por acción de ciertos elementos ambientales y con la acumulación de sedimento. O sea, cuando, por ejemplo, en un lecho de tierra se van acumulando capa tras capa de material con el paso del tiempo. Si un ser vivo, por ejemplo un dinosaurio, murió y con el tiempo ese sector se fue cubriendo de capa tras capa de material de tierra, eso fue formando, ¿cierto? Un estrato sedimentario. Y el ser vivo que había en ese lugar, al quedar tapado, su organismo entero se descompuso y sus partes duras se mineralizaron, dando origen a los fósiles de ese tipo. Por lo tanto, es posible encontrar fósiles en rocas de tipo sedimentarias, aunque no son las únicas que existen, ¿cierto? Yo les dije que de rocas había muchos tipos. Las rocas ígneas, que se forman por solidificación del magma, que son los ejemplos que usted puede ver acá. Las rocas sedimentarias, que es lo que yo les decía, se forman, ¿cierto?, por ser vivos, que son compactados por ríos, glaciares, vientos, corrientes marinas, y bajo la acción, ¿cierto?, de los elementos naturales. Y las rocas metamórficas,
que son rocas que tienen forma que va variando, por algo se les llama metamórficas, producto de la acción de los factores ambientales. Porque no nos podemos olvidar que varias condiciones ambientales, como la temperatura, la presión, la humedad o el viento, van moldeando la forma de las rocas. Entonces, esos son factores que también han hecho, de cierto, que las rocas vayan modificándose con el tiempo. Pero ¿cuál es el detalle importante de esto? Que si uno quisiera encontrar dinosaurios en su vida y supiera identificar rocas sedimentarias, bueno, debe saber que en esas rocas sedimentarias es posible encontrar fósiles, ¿ok? Y eso era lo importante de esta parte de la clase, ¿ya? El tema de los fósiles, básicamente como evidencia de la evolución. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, consulta sobre lo que vimos en esa clase? Sé que a lo mejor voy muy rápido, así que me deben decir para saber si no me estoy apurando mucho. Ya, muy bien. Entonces, ¿no escuché? Después puede ver la grabación de todos modos. Esperemos que le pueda servir. Ya, rápidamente entonces, vamos a terminar con lo que era la tercera parte del repaso, que viene a ser el contenido de las teorías del origen de la vida, que es lo mismo que revisamos la semana pasada, ¿ya? Sí. Muy bien, muchas gracias. Pero de todos modos, este es el contenido que por ahí tenemos un poquito más claro, ¿cierto? Nosotros dijimos que se barajaban diversas explicaciones sobre el origen de la vida, ¿ya? Una de ellas, la biogénesis, que postulaba que la vida se originó de la nada a partir de procesos químicos, y lo que se formó fue una primera célula de tipo procarionte, a partir de la cual evolucionaron las eucariontes, que vendrían a ser células más modernas, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, una vez que nosotros podamos dilucidar el tema de cómo comenzó la vida en la Tierra, podemos entender cómo fue evolucionando. Entonces, existen muchas explicaciones, ¿sí? El tema de cómo empezó la vida sigue siendo debatible. El tema cómo la vida se fue adaptando está claramente estudiado y entendido, pero es el origen donde de pronto están los puntos de conflicto, donde nos podemos perder un poco, ¿de acuerdo? Entonces existen muchas teorías. Por ejemplo, existe esto que se llama fijismo, que básicamente se basa en ideas creacionistas, que postula, ¿cierto?, que los seres vivos aparecieron como tal y no han cambiado desde que aparecieron. Llámase, aparecieron por procesos naturales o aparecieron por acción de un creador, déle usted el nombre que desee. ¿De acuerdo? Esto varía dependiendo de, por supuesto, la cultura, la religión, la creencia, pero básicamente a las ideas que postulan que la vida no cambia se les llama fijismo, o sea, de mantenerse fijo. Pero las ideas que postulan que la vida se cambia se les llama conjunto de teorías evolucionistas, porque van pensando formas en cómo los seres vivos han ido dando origen a las nuevas formas de vida. Y el primero en plantear una teoría evolucionista como tal fue Lamarck, ¿ok? Lamarck postulaba que los seres vivos evolucionaban por un impulso natural de querer sobrevivir, y en esa necesidad de sobrevivir ellos hacían uso o dejaban de usar ciertas partes de su cuerpo. Cuando un ser vivo hacía uso excesivo de una parte de su cuerpo, esa parte se potenciaba, se modificaba y ese cambio se transmitía a la descendencia. Y esa sería más o menos la razón de por qué, según la teoría de Lamarck, las jirafas tienen el cuello largo. Porque si nosotros pensamos en el ecosistema de la sabana africana, las acacias, que es el alimento de la jirafa, son árboles que tienen sus hojas muy arriba. Entonces, para que la jirafa se pudiera alimentar, tuvo que empezar a estirar su cuello, al punto que fueron naciendo jirafas con el cuello más largo que tenían mejor probabilidad de alimentarse. Entonces fue la intención, el hecho de usar, en este caso el cuello, ¿cierto?, estirándolo para alcanzar un alimento, lo que confirió sentido a la evolución de las jirafas. ¿Ya? Según Lamarck, por eso las jirafas tendrían el cuello largo. Exactamente, habla de la adaptación al medio ambiente, ¿sí?, mediante el uso o desuso de los órganos corporales. ¿Ya? Eso es, ¿cierto? Habla del cambio de órganos de los seres vivos y esto tiene que ver con la adaptación para sobrevivir. Muy bien, esa es más o menos la idea de Lamarck, ¿ya? Dato curioso, no tiene nada que ver con la clase, pero ¿sabían ustedes que las jirafas tienen la misma cantidad de huesos en el cuello que nosotros? Nosotros tenemos 7 vértebras en el cuello y las jirafas tienen 7 vértebras, pero tienen el cuello más largo que nosotros. Entonces, hoy en día, la teoría de Lamarck, que estábamos viendo ahí del uso y desuso de los órganos, no es aceptada porque después llegaron las ideas de Charles Darwin, ¿ya? Charles Darwin propuso una teoría de la evolución bastante diferente. Él dijo que no era el uso o desuso de los órganos lo que le confería sentido a la evolución, sino que el medio ambiente presionaba a los seres vivos.
y los seres vivos dentro de la misma especie que tuvieran una adaptación natural para sobrevivir a esa presión ambiental iban a ser los que estaban mejor adaptados. De manera tal que a esto Darwin le llamó la selección natural, es decir, que de manera completamente natural y aleatoria, producto de las condiciones del ambiente, los seres vivos mejor adaptados dentro de la misma especie iban a tener mejor probabilidad de sobrevivir producto de ese cambio específico que tenían. Este cambio se heredaba, por supuesto, en las descendencias, porque el que sobrevive tenía mejor posibilidad de reproducirse. Por lo tanto, la reproducción juega un papel clave en la selección natural. Como estos seres vivos se reproducen, estos cambios se heredan y con el tiempo toda la descendencia pasa a tener ese cambio. Y los que no lo tenían se terminaron extinguiendo porque no estaban adecuados al ambiente. Por ahí había una frase que se estila mucho, que es la frase de la supervivencia del más fuerte. Pero en realidad, desde el punto de vista de la evolución por selección natural, lo correcto sería decir que es la supervivencia del mejor adaptado. ¿Sí? Y estas adaptaciones se originan, en muchos casos, por mutaciones al azar en el ADN. Es decir, nace un individuo con algún fallo en su ADN, pero coincidió que este fallo le resultó ser ventajoso. Por ejemplo, nació una jirafa con un cuello un poquito más largo. Y es como, oh, qué raro, mira, tiene el cuello más largo que nosotros. Pero ese cambio le resultó ventajoso porque se pudo alimentar mejor. Por lo tanto, fue más fuerte, tuvo más posibilidad de encontrar pareja, se reprodujo y heredó su cambio. Y esto con el tiempo, ¿cierto?, le va confiriendo sentido a la evolución. Y es la explicación de cómo, por ejemplo, los seres vivos han ido evolucionando hoy en día. De manera que la evolución por selección natural de Darwin es una de las teorías mejor aceptadas para explicar cómo los seres vivos han ido cambiando, incluyendo los antecesores del ser humano. ¿De acuerdo? Que como Darwin decía, seres humanos y primates compartimos un antecesor en común, que no era ni humano ni primate, era un ancestro común. Y que a partir de ciertas características, cierto grupo se diferenció en lo que hoy en día es la rama evolutiva del ser humano, y otro grupo se diferenció en lo que es la rama evolutiva de los primates. Exactamente, se favorecen los que nacieron con las capacidades mejor, ¿cierto? O que les daban mayores posibilidades de supervivencia. Esa es la idea. Ahí sí. Y eso básicamente es lo que postulaba la teoría de Darwin con respecto a la evolución. Por eso a esto le llamó selección natural, porque no es que los seres vivos decidan darle sentido a la evolución, no es que uno decida cambiar, sino que simplemente, producto de las condiciones ambientales, ¿cierto?, los que tenían mejores características para sobrevivir esos cambios, sobrevivían y heredaban esos cambios. Y eso explicaría por qué también muchas especies se extinguieron. Porque como el ambiente de la Tierra ha ido cambiando con el paso de los años, los que ya no tenían esas adaptaciones se extinguían. Y sigue pasando eso hoy en día. Solo que el ser humano es el que ha cambiado el entorno. Entonces, como los seres vivos no están adaptados a ese cambio, se están extinguiendo muchas más especies que antes. ¿Ya? Porque nosotros asentamos ese cambio. Pero de manera natural, esto ha ocurrido siempre, por supuesto, a una tasa muy lenta, que permite la adaptación de algunos seres vivos. ¿Ya? Así que, en términos simples, desde la perspectiva de la selección natural, sobrevive el mejor adaptado. Y si estas adaptaciones se mantienen, potencian y heredan, con el tiempo pueden dar origen a nuevas especies en lo que se conoce como especiación, ¿ya? Que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el aparecimiento del perro doméstico a partir del lobo, por ejemplo, y es uno de los ejemplos más clásicos, porque todos los perros originalmente eran lobos, pero ahora son una especie diferente, producto de la selección natural. Y eso básicamente, estimados y estimadas, es el resumen de los principales contenidos que van a entrar en la prueba. Traté de no demorarme más de los 40 minutos, por ahí me pasan 5 minutos, pero básicamente esos son los contenidos que van a entrar en la prueba que ustedes van a tener que realizar en estos días. Pregunto, ¿les quedó alguna consulta, alguna duda o alguna pregunta en particular que quisieran hacer? Este es el momento. Ya. Pero me han respondido 2 personas de las 55 que hay. Entonces quiero saber si alguien más, cualquier duda, cualquier cosita. Valentina, dígame. Ah, ya. Perfecto. Había quedado con la duda, pero con este repaso súper claro, ok. Muy bien. Perfecto. ¿Podemos ver nuestro puntaje de la prueba? No. No, tampoco. Lo siento, pero la prueba está configurada para que ustedes no puedan ver nada hasta que yo la revise. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar la clase acá, voy a dejar de grabar,
y luego le vamos a revisar sus notas, trabajos pendientes y vamos a hablar de plazos, ¿ok? Así que, pese a que ahora voy a terminar la clase, por favor no se retiren porque tenemos que hablar de todo lo que nos queda pendiente. Ya así que les voy a pedir, por favor, 10 minutitos más de su tiempo, ¿de acuerdo? Dicho eso, entonces, dejamos de grabar para dar por finalizada la clase en este punto.